igual que en la epístola de San Pablo, en los Romanos, también tenemos en este frente, como luz que brilla en las tinieblas, la luz de la razón natural y la luz de la revelación. Es en el capítulo 13 de la Sabiduría, 13:5, muy famosa frase: a partir de la grandeza y la belleza de las criaturas, se puede ver al Creador, al que las engendró, analógicamente. Y San Pablo también, muy famosa frase en el capítulo 1 a los Romanos, también sobre ese tema. Esa favorita de Santo Tomás, no cabe duda, para San Tomás de Aquino, que dedicó su vida a la luz de la razón natural y a la luz de la revelación, y a la luz de la teología. Esta frase le una especie de consigna, siempre recurrente, aparece como un tema conductor en todas sus obras, ¿no? Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, ¿no?, desde la creación del mundo, a través de las criaturas, pueden ser contempladas, pueden ser vistas, una vez inteligidas, una vez penetrada la esencia. Su fuerza única y su divinidad manifiesta en la criatura, ¿no?, del modo que son inexcusables, anapologitus, que no tienen apología posible. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, versículo 21, Romanos 1:21, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, se oscureció su corazón necio, y empieza a relatar cosas parecidas a las que vimos aquí en el libro de la Sabiduría. Muestra el naufragio de la razón natural, especialmente patente en el mundo pagano. Santo Tomás en el Tratado de la Ley Antigua nos dice que Dios da la ley del Sinaí porque se había oscurecido la razón natural en la mayoría de los hombres. Que de verdad la posibilidad de conocer a Dios y de verlo a través de sus criaturas, análogos, llegar a Él, estaba oscurecida. Estaba oscurecida por el hábito de pecar, dice Santo Tomás, propter habitudinem peccandi. A medida que crece el pecado, en vísperas del Sinaí, ¿no?, Sodoma, por ejemplo, en la época de Abraham y de Lot, y Egipto, en la época de Moisés, por la costumbre de pecar se oscurece la razón natural. Entonces tuvo que intervenir Dios y dar la ley del Sinaí. Eso lo pone en el Tratado de la Ley Antigua. Pero lamentablemente la ley marcaba el camino, pero no daba la fuerza. Entonces por eso San Pablo va a mostrar que tanto paganos como judíos y gentiles, estaban en la misma tiniebla y en la misma carencia. Esto también nos explica algunas frases de San Pablo que son muy duras contra los filósofos y oradores, porque hace referencia especialmente a los de su época, que eran escépticos. Vimos algo ya en Epicuro, mucho más también en otros de menor valía, de menor talento. Recorrían todo el mundo mediterráneo haciendo discursos, fundamentalmente de escepticismo. Entonces, respecto de ellos, San Pablo tiene palabras muy duras. A primera lectura parece que está hablando mal de la filosofía pero no es la filosofía en cuanto tal, es la corrupción de la filosofía. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el retor, el orador? ¿Dónde está la sabiduría humana? Pero no es que hable mal de la sabiduría humana, sino de su corrupción, ¿no? En la época de los grandes, de Sócrates y de Platón, la palabra sofista, que de por sí era buena, sabio, se había corrompido por el escepticismo de los sofistas y su pésima política. Después, la palabra filósofo se levantaba, se erguía como el verdadero sabio, el sofista, palabra despreciativa. Pero con el correr de los siglos, filósofo me es despreciativo, porque la gente pensaba en estos. Un poco como el deterioro de la palabra político entre nosotros, que es una palabra muy noble, pero en boca de la gente en general es despreciativo, por la contaminación y la corrupción que hay en el mundo que nos rodea. La primera parte del libro, Ejercicios de Fe, Esperanza y Amor, la que corresponde a la fe, la primera, habíamos visto el tema del agnosticismo, está muy bien tratado,
tiene una apariencia de piedad y de reconocimiento de los límites del ser humano, que no puede llegar a cumbres muy elevadas, entonces afirma su impotencia. Pero la propuesta del agnosticismo es falsa. La pregunta sobre Dios no puede ser ignorada. Muy bien lo trata en las páginas 19 y 20. Está en juego la práctica de la vida. La parábola del rico que hace demoler sus graneros para construir más grandes, y se expresa en términos así epicúreos de los placeres sensibles, ¿no? Diré a mi alma, come, bebe, vive, goza de esta vida, y Dios lo llama necio. Esta noche se pedirá tu alma. La aplicación de esta parábola al mundo moderno es genial, realmente de un talento enorme. Todos los rasgos de este personaje de la parábola reflejados en la cultura que nos rodea. Pero podemos continuar, una cosa muy ilustrativa de lo que acabamos de leer en el libro de la sabiduría y en los primeros capítulos de la epístola a los romanos. Tengo acá en la página 26 la frase de Pío XII famosa sobre la pérdida del sentido del pecado. Está mencionado Pío XII en el texto de Ratzinger y una nota al pie de página de mayor precisión. Según Pío XII, transcripto entre comillas, en una locución, discurso, un radiomensaje de 1946, el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Es muy famosa frase de Pío XII. Perdió el sentido del pecado. Y con mucha agudeza Ratzinger presiona se perdió el sentido del pecado porque se perdió el sentido de Dios. El tremendo drama teológico de nuestra época. Entonces dice que Juan Pablo II en la encíclica Dominum et Vivificantem dice, la pérdida del sentido del pecado acompaña al mismo tiempo a la pérdida del sentido de Dios. Entonces, eso sucede y eso da esa pérdida del sentido de Dios, ese ateísmo, por lo menos práctico, se va a derivar en una civilización llena de males, una verdadera cultura de la muerte. Página 28, es el número 3 arábigo, conocimiento natural de Dios. Es exactamente este tema que acabamos de leer en Romanos 1:20. Las cosas de la creación, una vez inteligidas, una vez penetrada la esencia de las mismas, llevan a Dios. Y el que no lo hace no tiene excusa, no tiene disculpa. Menciona San Pablo expresamente, conocimiento natural de Dios, el punto 3, en la tercera línea. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, se planteó exactamente la misma problemática, con una reflexión filosófica que se apoya en la historia de las religiones. En la megalópolis de Roma, la Babilonia de la época, se encontraba el apóstol, ¿no?, ante una decadencia moral que tenía su raíz en la pérdida total de la tradición, en la desaparición de la íntima evidencia de la conciencia y de la razón natural. Las religiones tradicionales, concluye ese párrafo, son únicamente cómodas fachadas, sin interioridad. Lo que queda es puro cinismo. Muy bien dicho por Ratzinger. La respuesta del apóstol a este cinismo moral y metafísico de una sociedad decadente, dominada únicamente por la ley del dominio, es sorprendente. Se aplica también a nuestro tiempo, se aplica también a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Esto está en nosotros. Desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, resulta visible para el que tiene inteligencia de las obras de Dios. No tienen disculpa, 1:20. Reprimen con injusticia la verdad. Con injusticia es en el singular, con la injusticia, en la injusticia. Reprimen, ahogan la verdad. La decadencia moral de la sociedad es para Pablo únicamente la consecuencia lógica, el reflejo exacto de este comportamiento. Cuando el hombre coloca su voluntad, su soberbia, su comodidad por encima de la pretensión de verdad, todo queda trastornado. Este es el trastorno, la inversión de fondo es esta. La verdad subordinada a la soberbia. El predominio de la voluntad ciega que desconoce la inteligencia. La exaltación indebida de la voluntad libre
indebida, porque está oscurecida por la falta de inteligencia. Entonces eso trastorna todo, es una inversión en una cosa muy metafísica, es la primacía de la verdad. Y entonces esa inversión se traslada a todos los ámbitos de la vida. Está en la página 29, el texto de Ratzinger. Ya no se adora a Dios, a quien le pertenece la adoración, se adoran las imágenes, la apariencia, la opinión que se impone. Genial el tránsito, ¿no?, de la imagen de piedra y madera de los antiguos a la imagen de los modernos, ¿no? La apariencia, la opinión que se impone, que adquiere dominio sobre el hombre. Esta inversión general se extiende a todos los campos de la vida. Lo antinatural se convierte en lo normal. El hombre que vive en contra de la verdad vive también en contra de la naturaleza. Su capacidad inventiva ya no sirve para el bien, se convierte en genialidad y finura para el mal. La relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, se deshace. Se disuelven los lazos de la vida, lo que la mantiene unida y viva. Se cierran las fuentes de la vida. Ya no domina la vida sino la muerte. Se establece una civilización de la muerte. Romanos 1, 21 al 32. Y dice también, Pablo ha delineado en este lugar una imagen de la decadencia, cuya actualidad afecta de forma increíble al lector de hoy. Esto dice el Papa. Pero el apóstol no se contenta con una descripción, como está de moda en estos tiempos. El análisis de Pablo conduce a un diagnóstico y se convierte así en una llamada moral. Al inicio de todo está la negación de la verdad en favor de la comodidad, de la utilidad, el pragmatismo de nuestra civilización. El agnosticismo vivido en forma atea no es para Pablo, para nuestro apóstol, ¿no?, una postura sin culpa, es con culpa. Es una resistencia contra un conocimiento, contra una sabiduría que es accesible al hombre. El hombre no está condenado a la ignorancia respecto de Dios. Le puede, entre comillas, ver si escucha la voz de la propia naturaleza, la voz de la creación, y se deja guiar por esta voz. El apóstol alude aquí, San Pablo, ¿no?, nuestro apóstol alude aquí, evidentemente a la contradicción entre filosofía y religión en el mundo antiguo. La filosofía griega estaba muy avanzada, hasta el punto que había llegado al conocimiento, el fundamento espiritual del mundo, el que merece el nombre de Dios, aunque hubiera llegado en forma insuficiente. Pero su empuje crítico, intelectual, religioso, se detuvo pronto y se abandonó, a pesar de este carácter fundamental, y se transformó, derivó, en la justificación del culto de los dioses y la adoración del poder del Estado. Lo que había pasado en la época de los sofistas pasa también en la época inmediatamente anterior al cristianismo y en el siglo I. Con Demócrito llega la religión de una ficción política. Dios es el cómo sí que sirve para llenar los vacíos de la organización del sistema político dominante. Una cosa tremenda, realmente aterradora. Demócrito era la antítesis de Platón y de Aristóteles, ¿no? Lo peor de la democracia griega que revivía ahí, ¿no?